En sombras, en luz. Richard Anak. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. En sombras, en luz. El caballero avanzaba cauteloso por el infernal paisaje, con la espada en la mano. La niebla no lograba ocultar la desolación que lo rodeaba. Árboles retorcidos y tierra abrasada eran un panorama demasiado familiar, después de tanto tiempo. Este mundo, este maldito mundo, era siempre igual, terreno seco y resquebrajado, ausencia de sol, de sombras, de refugio, de vida, solo una devastación infinita y, en alguna parte, entre la niebla, los que lo perseguían en todo momento. La fiebre era abrasadora, pero, como siempre, se obligó a resistir el sufrimiento. El sudor le empapaba el rostro y le corría por debajo de la armadura. La peste que invadía su ser nunca descansaba. Curiosamente, había formado parte de él durante tanto tiempo que probablemente se habría sentido perdido sin ella. La oxidada armadura crujió mientras el caballero remontaba con esfuerzo el pequeño cerro. Bajo la herrumbre de su peto todavía se atisbaba un deteriorado emblema que lo señalaba como un caballero de la orden solámnica. Rara vez miraba la desdibujada enseña, pues era una mofa de su vida, un recordatorio del por qué había sido condenado a esta clase de existencia. El precio de su traición había sido más oneroso de lo que imaginó. En el momento en que empezaba a descender por la ladera opuesta del asolado cerro, el caballero atisbó a lo extraño, algo que estaba fuera de lugar en ese mundo desolado. Parecía relucir, a despecho de la ausencia del sol, y para el fatigado caballero tenía más valor que una montaña de oro. Un arroyo de agua pura y cristalina corría a pocos metros de distancia. Sonrió, un raro gesto de esperanza. El caballero avanzó a trompicones, tan deprisa como le fue posible, haciendo caso omiso del dolor, la fatiga, el temor. ¿Cuánto hacía que no bebía un trago de agua? Ni siquiera se acordaba. Se arrodilló junto al regato y cerró los ojos. Mi señor paladine, te lo suplico. Escucha esta sencilla plegaria. Permíteme beber esta vez. Un único sorbo, es cuanto pido. El caballero se agachó, alargó la mano hacia el arroyo, y retrocedió horrorizado al contemplar el espejo de su superficie. Paladine me valga, susurró. Despacio, se inclinó de nuevo hacia adelante y miró de hito en hito la imagen reflejada en el agua. Su faz estaba blanca como la de un cadáver, descarnada, casi esquelética. El cabello lacio, que podía verse bajo el yelmo, estaba pegado en pastosos mechones sobre su cabeza. Los ojos carecían de color, ¿habían sido siempre así? Una leve sonrisa sarcástica cruzó fugaz por su semblante. Parezco un fantasma. ¡Qué apropiado!, dijo a su reflejo. El agua seguía corriendo, y el caballero recordó el propósito por el que se había detenido a la orilla del regato. De nuevo tendió la mano, protegida con el guantelete. El agua podía oxidar el metal, pero al sediento caballero no le importaba. Todo cuanto contaba era la esperanza de que esta vez, solo esta vez, le fuera permitido tomar un sorbo. Las puntas de sus dedos llegaron a la superficie del pequeño arroyo, y pasaron a través de ella sin tocarla. El caballero maldijo a los dioses que lo habían condenado a esta miserable existencia. Llevado por la frustración, hundió la mano en la corriente hasta donde le fue posible. El agua siguió fluyendo. Ni siquiera se formó una onda en la lisa superficie. Con creciente desesperación, el caballero zambulló la otra mano en el agua. Intentó coger algo de líquido, pero, una y otra vez, sus manos salieron vacías del arroyo.
En lo concerniente a él, esta zona podía ser un desierto, considerando el agua que podía beber. Hundió la cabeza en el pecho. El sonido de una risa burlona llegó hasta él, pero no supo si era real o solo producto de su imaginación. Nunca lo había sabido. ¿Durante cuánto tiempo habré de pagar?, demandó el caballero a su invisible torturador. ¿Qué tengo que hacer para merecerme un sorbo de agua? Golpeó el suelo con el puño, pero hasta ese pequeño consuelo le estaba negado. Su mano no podía tocar la tierra. Siempre había una pequeña distancia entre el mundo y él. Como todo lo demás, el suelo rehusaba aceptar su contacto, le negaba la paz. Estoy muerto, bramó al aire. Dejadme descansar. Muerto. Ahora solo era un fantasma sentenciado a pagar en la muerte los tenebrosos actos llevados a cabo en vida. Ahora y por siempre, el abismo era su morada, su recompensa por llevar aquella vida. ¿Cuánto hacía que había muerto? No tenía la más remota idea. El tiempo carecía de significado en ese lugar. Pero suponía que la Segunda Guerra de los Dragones debía de haber finalizado mucho tiempo atrás. ¿Qué estaría ocurriendo ahora en su mundo natal, Kryn? Habrían transcurrido siglos desde que su espíritu había sido exiliado a este plano fantasmal donde no existía nadie más que él mismo y aquellos que buscaban venganza. ¿O solo habían pasado días? El sonido metálico de una armadura lo puso sobre aviso de que ya no estaba solo. Sus perseguidores lo habían encontrado de nuevo. El caballero llevó la mano a su espada, pero lo que tenía en mente era la huida. El combate era un recurso último, desesperado, estaba predestinado a perder cualquier batalla. Entonces empezaron los susurros. Renard. Vamos por ti. Su nombre. Después de tanto tiempo sin escucharlo, lo olvidaba a menudo. No obstante, allí estaban ellos para recordárselo. Nunca podrían olvidar el nombre del responsable. Renard. Traidor. Quebrantador de juramentos. Renard podía haber olvidado su nombre, pero los demás recuerdos eran demasiado terribles para alejarlos de su memoria. Sus perseguidores tenían que estar muy cerca. A despecho del peligro que corría, el caballero maldito no pudo evitar echar una última mirada desesperada al fresco y transparente arroyo. Un sorbo, rogó, alargando la mano hacia el agua una vez más. ¿Acaso es mucho pedir? Y entonces, fue como si el mundo, todos los mundos, lanzaran un alarido de agonía y empezaran a sacudirse. Renard se encontró atrapado en medio de un invisible torbellino, en un nuevo e ingenioso tormento de los dioses. Los susurros cesaron. El caballero se preguntó si sus perseguidores habrían sido arrojados también a este caos. Se puso de pie. El desolado reino que era su morada, su prisión, empezó a desvanecerse ante sus ojos. Captó un atisbo de figuras sombrías, espadas y ojos atormentados, después fueron borrándose hasta perderse en la nada. Escuchó un sonido, algo tan fuera de lugar que no podía dar crédito a sus oídos. El honor de Uma perdura. La gloria de Uma perdura. Escuchad, dragones. El aliento solámnico cobra vida. Escuchad. Mi espada está falta de dragones. Era una voz humana cantando. Y el nombre que escuchaba. ¿Uma? ¿Cómo era eso posible? ¿Qué significaba? La melodía atrajo al caballero. Sin reparar en ello, Renard fue hacia ella, la siguió. Y se encontró de pie en una tierra desolada, envuelta en niebla. Hay algo diferente, pensó Renard.
Esto no es el abismo. La canción se perdió en la distancia, pero el caballero apenas lo advirtió. Contempló fijamente el entorno. Alguna clase de hecatombe espantosa había destruido esa región. Los gigantescos árboles yacían rotos sobre el suelo. Lo que una vez había sido una calzada concurrida ahora aparecía quebrada y medio enterrada bajo los escombros. Espesos nubarrones encapotaban el cielo. Un mortal habría pensado que ese paisaje era alguna variación del infernal abismo, pero Renard sabía bien que no. El bosque que luchaba por sobrevivir, un pájaro revoloteando en lo alto, los sonidos que percibía, todo hablaba de vida. Cayó de hinojos. «Cream», susurró Renard. «¿Cómo he llegado aquí? ¿Es de verdad el mundo real?» Una parte de su ser temía que se tratara de un sueño, que, de un momento a otro, se encontrara de nuevo huyendo de sus incansables y siempre presentes enemigos. ¿Es esto Cream? ¿O simplemente he entrado en una nueva fase de mi castigo?, preguntó con amargura. Una queda risa, o fue el viento, se mofó de él. El caballero espectral giró sobre sus talones, buscando la fuente del sonido. Morgión, oscuro dios de la enfermedad y la podredumbre, dueño de mi desdicha, ¿todavía te sirvo de diversión?, gritó. No hubo respuesta. ¿Era aquello una torre alta, de bronce, lo que veía en la distancia, cernida al borde de un precipicio? ¿Un monumento dedicado a Morgión, utilizado por quienes le servían? El caballero escudriñó con atención, pero todo cuanto vio fue un solitario árbol apoyado de manera precaria contra el borde de un reciente precipicio. No era el santuario de la malévola deidad. Perplejo, confundido, miró a su alrededor e hizo un amargo descubrimiento. La tierra embarrada sobre la que se arrodillaba estaba intacta. A despecho del peso de su abultada armadura, Renard no se había hundido ni un centímetro en el bendito suelo de Cream. No había dejado en él ni la más mínima impronta. El caballero se puso de pie y maldijo a los dioses que lo habían sentenciado a este nuevo destino. Estaba libre de su prisión, pero no de su condena. Ansalon, si es que era Ansalon, le brindaba tan poco como el plano demoníaco del que acababa de ser expulsado. Renard alzó el puño al cielo encapotado y deseó que nunca hubiesen existido dioses. Sonidos familiares, temibles, trapaleo de cascos, golpeteo metálico de armaduras, lo sobresaltaron. Sus perseguidores habían ido en pos de él. El caballero se giró hacia la procedencia del sonido y lo que vio intensificó su miedo. Un caballero, con señales de batalla en su armadura, iba hacia él, cabalgando sobre un corcel negro. El animal, que soltaba espumarajos por el esfuerzo de mantener la enloquecida carrera, cubría a pasos agigantados la distancia que lo separaba de Renard. El jinete, agachado sobre su montura, la azuzaba con gritos ásperos e ininteligibles. El corcel cargó directamente contra Renard, pero no era un espectro demoníaco. Era un caballo de carne y hueso, al igual que su jinete, un hombre cuya armadura lo señalaba como un caballero de Solamnia. Contemplar un ser vivo, aunque fuera uno que llevaba la armadura de aquellos a quienes había traicionado, fue una impresión tan fuerte que Renard no podía aceptar que fuera cierto. El fantasmal caballero extendió una mano vacilante hacia el hombre que se dirigía hacia él. Anhelaba tocar una persona viva. El caballo se espantó y estuvo a punto de desmontar a su jinete. El otro caballero maldijo e hizo que su montura girara de vuelta al camino, un camino donde se erguía Renard. El corcel miró aterrorizado al espectro y después reemprendió el galope. Renard tardó varios segundos en comprender la verdad. El caballo, incapaz de desviarse,
había pasado a través de él. El fantasma contempló al caballero y su negro corcel mientras se alejaban galopando enloquecidos por la ruinosa calzada. Renard tenía que seguirlos. Era la primera persona viva que había visto desde su muerte, y un caballero, por añadidura. Aunque había traicionado a la orden, Renard sentía afinidad con el guerrero. Además, cabía la posibilidad de descubrir por qué había regresado a Ansalon. Tengo que darle alcance. Pero es demasiado tarde. Nunca podré mantener el paso de ese veloz animal. Mientras echaba a andar camino adelante, pareció que el mundo fluctuara a su alrededor. El fantasma se encontró de repente en un nuevo lugar, varios metros por delante del jinete. El otro caballero pasó de largo, cabalgando, y Renard lo siguió. De nuevo, el mundo fluctuó, y Renard apareció en una posición más adelantada que la del mortal. De repente, el jinete sofrenó su montura y la obligó a desviarse de la calzada. Renard se reunió con el mortal. Un cuerpo, el de un anciano, un campesino a juzgar por sus ropas, yacía entre los arbustos, llevaba muerto menos de un día. El caballero no consiguió obligar al corcel a aproximarse más. Renard cayó en cuenta de que era culpa suya. El animal notaba la presencia del fantasma, al contrario que su amo. Renard retrocedió unos pasos, poniéndose fuera del alcance de la vista. El asustado animal se tranquilizó poco a poco. El jinete desmontó y se acercó al cuervo. A Renard le hizo gracia ver que el caballero desenvainaba su espada, en precaución de que la infeliz figura se levantara de entre los muertos. Al cabo de unos segundos, Renard comprendió que, tal vez, el caballero no era tan necio como él había pensado. Su misma presencia demostraba que todo era posible. El caballero alzó la visera de su yelmo, se agachó para examinar los restos, y comprobó cuidadosamente la dirección en la que el anciano había estado viajando. Renard aprovechó el tiempo para estudiar a su vez al caballero. Era joven, aunque lo bastante mayor para llevar el símbolo de la Orden de la Rosa en su peto. Renard hizo una mueca sarcástica. Arrogante y dedicada a su propio servicio, así era la Orden de la Rosa. La mayor parte de las altas jerarquías de la Orden Solámnica procedían de las filas de la Rosa. Renard había matado a uno de ellos, y allí estaba la personificación del guerrero heroico y apuesto que poblaba las historias de bardos y los sueños de doncellas, rasgos perfectos, bien definidos, ojos oscuros y melancólicos, mandíbula firme, cabello negro y ondulado, que asomaba bajo el yelmo. Un bigote acicalado al estilo todavía tradicional entre los caballeros de Solamnia. El fantasma tocó sus propios rasgos estragados. Tenía ante sí la representación de todo cuanto Renard nunca había sido. Mejor sería que mirase al cadáver, al que el caballero también estudiaba con un interés más que superficial. Aunque, evidentemente, el desdichado campesino había sufrido muchas fatigas, era la enfermedad lo que había acabado con él. Renard, que sabía de ello, podía ver los síntomas. «Ah, buena gente de Ansalon», musitó el fantasma mientras miraba al cadáver. «Qué bien nos tratan los dioses». El joven caballero había perdido interés en el cuerpo y ahora miraba fijamente la calzada. El campesino no había estado solo. Las huellas de más de una docena de personas y uno o dos animales hablaban de un viaje largo y azaroso de un grupo de gente que llevaba mucha prisa. Renard veía en ellas un periplo interminable, muy semejante al que él había hecho en una ocasión. Uno por uno, los componentes del grupo habían ido cayendo y, como éste, habían sido dejados atrás por quienes estaban demasiado asustados para detenerse y enterrar a sus muertos.
El joven caballero empezó a hablar, y, al principio, Renard se preguntó si no habría otro fantasma rondando por esa región, ya que no había nadie que pudiera responderle. Un día, Lucien, no mucho más. Van a pie. Sin duda les daré alcance mañana. Entonces te vengaré. El joven caballero propinó una patada al cadáver con el tacón de su bota, lo pateó una y otra vez hasta que se cansó. Entonces, con la faz contraída por un gesto de amargura y cólera, se dio media vuelta. ¿Venganza? Si a Renard no le fallaba la memoria, no era un acto aprobado por la hermandad. Virtuoso de cara al exterior, depravado por dentro. Renard había sido un traidor y un asesino, cierto, pero hubo otros en la hermandad que también cargaban con su parte de oscuros secretos. Contempló al mortal con creciente desagrado. ¿Cuáles son tus secretos, gran caballero de la rosa con espinas? Musitó. Su cofrade vivo se puso tenso y volvió la vista en la dirección que estaba el fantasma. Un atisbo de desconcierto se reflejaba en los rasgos del joven caballero. Era evidente su agotamiento. Renard reparó en las oscuras ojeras, los ojos tenían el aspecto hundido del hombre que ha viajado sin descanso durante días. Transcurridos unos instantes, en los cuales Renard habría contenido el aliento si todavía hubiese respirado, el joven guerrero se frotó los ojos, giró sobre sus talones, y reanudó la inspección del cadáver y del sendero. Dio unos cuantos pasos, siguiendo la dirección de las huellas de los pies del hombre muerto. Cada paso era más inseguro que el anterior. Estaba casi demasiado agotado para continuar. Quizás, al darse él mismo cuenta de esta circunstancia, el joven caballero regresó hasta su montura y se recostó en el cansado animal. Mañana, Lucien. Los encontraré mañana. Apretó los puños. Pagarán por lo que hicieron, carroña asesina. Pagarán centuplicada tu vida. Como que me llamo Eric Dorney, juro que así será. No sin esfuerzo, Dorney montó en el caballo. No echó una segunda ojeada al cadáver, pero durante un breve instante sus ojos volvieron hacia el área donde estaba el fantasma, observándolo. Con el entrecejo fruncido, Eric espoleó al corcel para que reanudara la marcha sendero adelante. El animal no necesitaba que lo azuzaran y salió a trote ligero, estimulado por su evidente deseo de alejarse lo más posible de Renard. Los desesperados esfuerzos del caballo fueron vanos. Este joven caballero interesaba demasiado al espectro para dejarlo en paz. El mortal podía saber dónde estaba Renard y por qué. Y el fantasmal caballero estaba demasiado ansioso por descubrir las razones que había tras la venganza que inducía al joven solámnico a quebrantar el código y la medida. Renard tenía otra razón más, una que no le gustaba admitir. La noche se aproximaba deprisa, y la noche, en su mente, traía a los perseguidores. ¿Cerrarían el círculo estando cerca de un ser viviente? Tal vez no. Mejor era la compañía de un caballero de la rosa que otro enfrentamiento con las almas amargadas que debían su perdición a Renard. El fantasma aferró con fuerza la empuñadura de su espada y desapareció tras la figura de Eric Dorney, que se empequeñecía en la distancia. Poco después de caer la noche, Dorney se detuvo y acampó en un pequeño soto de árboles retorcidos. Si Renard sabía interpretar las expresiones, la parada no era producto de una iniciativa, sino de la necesidad. La respiración del caballo era irregular, sin duda, el infortunado animal no habría durado mucho más sin descansar. El propio Dorney estuvo a punto de desplomarse cuando desmontó, pero el joven caballero se ocupó de su montura, le dio de comer y la ató con un ronzal. Luego hizo una pequeña hoguera, sobre la que puso un trozo de carne para que se asara.
El aroma de la carne cocinándose llegó hasta Renard. El olor despertó en él una ansia terrible por la comida. Sin pensarlo, se acercó al fuego. El caballo, percibiendo su presencia, relinchó, tiró del ronzal al que estaba atado. Eric, que acababa de quitarse el yelmo, echó una inquieta mirada en derredor. Haciendo caso omiso del caballero, el fantasma se agachó junto a la hoguera y contempló la carne fijamente. Casi olvidó la agonía de la peste que lo atormentaba de manera continua. Paladine, Kiri-Holit, Morgión, Taquisis, Gilien, pronunció Renard en una rápida sucesión. Si hay uno que todavía vela por mí, permíteme comer. Déjame probarlo. La carne chisporroteaba. El fantasmal caballero extendió la mano. Sus dedos pasaron a través de ella, igual que había ocurrido anteriormente con el agua. Otra vez, no. Frustrado, Renard propinó un manotazo al improvisado asador. Carne, espetón, y todo lo demás, se desplomaron sobre el fuego. Renard miró su mano de hito en hito. Eric se adelantó con un brinco e intentó rescatar su cena. Maldiciendo entre dientes, el joven caballero limpió de ceniza y tierra el trozo de carne y lo puso de nuevo a asar. ¿He hecho eso?, se maravilló el fantasma. Alargó la mano otra vez, pero, para su desencanto, los dedos no lograron tocarla. Tuvo que limitarse a observar cómo Dourney retiraba la carne caliente un minuto o dos después y empezaba a comer. Renard envidió cada bocado. Esto es una locura, maldijo Renard. Prefiero los estragos de la peste o las cuchilladas de miles de espadas que soportar esta hambre. Retrocedió, dispuesto a marcharse, pero, al mismo tiempo, reacio a hacerlo. Dourney se llevó un frasco de a los labios. El fantasma se alejó deprisa del campamento. ¿Había cambiado la eterna huida por esto? ¿Qué era peor, el miedo o el ansia?, se preguntó. Un dolor agudo o hizo tambalearse, la siempre presente tortura de la peste. Renard apretó los dientes y se esforzó por mantenerse de pie. La calentura consumía su carne ya muerta. Los escalofríos sacudían un cuerpo que no existía. Entonces, una melodía llegó hasta él, una música que pareció aliviar el tormento de la peste. Renard se recobró poco a poco, y, a medida que se recuperaba, su atención se centró en la canción. Dragón Uma. Dame templanza. Dragón Uma. Concédeme gracia y amor. Cuando el corazón de la orden se agita con la duda, concédeme esto, noble guerrero. Uma, susurró. Era el mismo canto que lo había conducido a través del caos hasta el plano de los vivos. El cantante era Eric Dourney. El fantasma desanduvo sus pasos hacia el campamento mientras escuchaba los versos. Los héroes solo existían en los cuentos, no en la vida real. Eran producto de las gentes ignorantes que no tenían otra esperanza. La propia hermandad de caballeros era una prueba de ello, en opinión de Renard. Ningún héroe. Más oscuridad que luz. Aún así, ni siquiera Renard podría negar el valor de Uma, su honor, su compasión, por alguien que lo había traicionado. Paso a paso, el fantasma fue acercándose al fuego. Eric Dourney cantaba quedamente, con una ternura y una reverencia que parecían fuera de lugar después del modo brutal con que había tratado al cadáver, y su juramento de venganza. Renard contempló fijamente al joven caballero. Dourney había clavado su espada en el suelo y estaba arrodillado ante ella, mientras cantaba. El fantasma comprendió que era el medio al que recurría el joven caballero para tranquilizar su mente,
preparándose para los rituales vespertinos que eran parte integral del entrenamiento de un caballero. El honor es suma. La gloria es suma. El caballero solámnico Uma perdura. El ensalzado Uma excede a la vida. Escuchad. Uma. Eric empezó a rezar, refiriéndose a él como Uma el lancero. Mencionó una lanza que había ganado la Segunda Guerra de los Dragones y expulsado del mundo a la Reina de la Oscuridad. Viendo a Eric bajo el tenue resplandor de la hoguera, Renard casi podía imaginar a su antiguo camarada arrodillado allí. Uma y Eric Dorney tenían un notable parecido, incluso prescindiendo de la influencia hipnotizadora de la canción. Así pues, Uma, joven escudero, mi pariente, te has convertido en un héroe. Un héroe. Al fantasma no le pasó inadvertida la ironía. Había traicionado a la orden, a Uma, una de las pocas personas que Renard consideraba digna de los ideales del código y la medida. Y fui yo quien contribuyó a tu entrenamiento, ignorando que provocarías mi caída. ¿Era esta la razón por la que estaba allí?, se preguntó el condenado caballero. ¿Algo que atañía al mortal que tenía ante él? ¿O era una mera coincidencia? El canto y las oraciones cesaron. Dorney se encontraba ahora de pie, y la espada, que había permanecido enhiesta como un monumento, estaba en su mano, un arma mortal en poder de alguien muy experimentado en su uso. ¿Quién está ahí? ¿Quién ha hablado? Basta. Te he oído antes. Déjate ver. Alarmado, Renard miró a su alrededor para comprobar si sus perseguidores se habían presentado mientras él estaba sumido en sus recuerdos. Por un instante, las sombras de la noche se convirtieron en los cazadores, pero el fantasma no tardó en descubrir que no había nadie más, vivo o muerto, aparte de Dorney y él mismo. ¿Me oyes, pues, caballero de la rosa con espinas?, preguntó Renard, sin esperar que le respondiera. Te oigo muy bien, perro. Sal de tu escondrijo. Déjate ver, o mi acero te encontrará. Dorney se movió para ponerse de cara a la posición donde se encontraba el fantasma. Renard estaba perplejo. ¿No te gustaría verme, mortal?, replicó, poniéndolo a prueba. Y tu espada sufriría una profunda decepción. ¿Dónde estás? A pesar de su agotamiento, Dorney estaba tranquilo, alerta. Deduzco tu posición por el sonido de tu voz, pero no veo nada en ese punto. Renard avanzó lentamente hacia su joven cofrade. Pues hay algo en este punto, caballero de la rosa, pero no es algo que puedas tocar, ni siquiera el menor vestigio de huesos. El envoltorio físico que llevé antaño se consumió poco después de que me di muerte a mí mismo, hace mucho tiempo. ¿Darte muerte a ti mismo? Los ojos de Eric se abrieron de par en par. Es decir, que afirmas ser un fantasma. Mientes. Lo más probable es que seas un hechicero bajo un conjuro de invisibilidad. Sí, eso debes de ser. No soy mago, Eric Dorney, dijo Renard, sacudiendo la cabeza en un gesto de negación. ¿Recuerdas el cadáver que encontraste no muy lejos de aquí? ¿El de un anciano? Te estuve observando. ¿Te pareció oír algo, incluso viste algo, no es cierto? El semblante de Dorney estaba casi tan pálido como el de su horripilante compañero. El joven caballero retrocedió despacio, con la espada extendida ante sí. Renard podía imaginar parte de lo que Eric debía de estar pensando. El agotamiento afectaba la mente, sobre todo la de alguien avasallado por la pena y un ardiente deseo de venganza. Probablemente Dorney se estaba cuestionando qué era peor, la idea de que se había vuelto loco,
o la perspectiva de encontrarse ante un espíritu del más allá. Un ardid, musitó. Soy real, Eric Dorney. Tan real como la armadura que llevas puesta, pero tan insustancial como tu fe en los votos que hiciste cuando te invistieron con el manto de caballero. Renard se echó a reír. Eric se llevó la mano al pecho y tocó el símbolo de la rosa. ¿Por qué me acosas, espectro? ¿Por qué te manifiestas ahora? Déjame. Regresa a tu eterno descanso. ¿Eterno descanso? Las palabras atravesaron a Renard como una espada afilada. No puedo descansar. No me está permitido. Se adelantó a grandes zancadas hasta casi tocar al otro caballero, que continuaba mirando enloquecido a su alrededor. De buena gana pondría fin a esta infausta existencia mía. De buena gana me daría descanso. Eric retrocedió otro paso al advertir que, fuera lo que fuese lo que lo acosaba, se encontraba justo frente a él, pero sin saber qué hacer ante esta situación. Para Renard era un gran alivio el poder descargar en alguien la cólera contenida durante siglos. Ojalá pudiera mostrarme ante ti, caballero de la rosa marchita, para que así vieras el destino al que estoy condenado. Y entonces, Eric Dorney, mudo de terror, con los ojos desorbitados, estuvo a punto de dejar caer su espada y huir, pues el fantasma, sin saberlo, se había hecho visible. Un caballero. Eres un caballero. Dorney miraba fijamente el rostro consumido del espectro, la piel blanca macilenta, las llagas supurantes, las manchas escarlatas. La peste. El brazo armado de Eric se extendió al máximo. Apártate de mí. Renard se acercó. ¿Dónde está tu preocupación fraternal por un compañero que sufre? Se mofó. Estoy necesitado. La peste prospera todavía en mi interior, me corroe incluso después de muerto. Sin duda, ayudarás a un camarada. Abrió los brazos, como si fuera a estrechar a Dorney. Que los dioses me perdonen. Eric se apartó de un salto, hundió su espada entre el yelmo y el peto de Renard. El golpe del joven caballero fue certero, tanto que el fantasma esperó sentir la mortal cuchillada. Mas, para amarga diversión de Renard e incredulidad de Eric, el acero pasó sin obstrucción. El joven solámnico dejó caer la espada, miró su mano de hito en hito, como si, de algún modo, tuviera la culpa del increíble suceso que acababa de presenciar. Si hubiese dependido de mí, dijo Renard, ese acero habría separado mi cabeza de los hombros, acabando de una vez por todas con esta maldita existencia. Paladine me asista. Gritó Eric. Paladine no puede salvarte. A mí no me salvó, siseó el fantasmal caballero. De eso se ocupó otra deidad más tenebrosa. Fue Morgión quien por fin escuchó mi súplica, pero exigió un alto precio. ¿Quién? El joven caballero recobró la compostura. ¿Quién eres, espectro? ¿Por qué tu trágica existencia me acosa ahora, en mi hora de mayor pesar? Deberías saberlo. Fuiste tú quien me llamó, con tu canción. ¿Mi canción? Eric observó al fantasma con una expresión más perpleja que asustada. Frunció el entrecejo. No soy un perverso nigromante, como los seguidores de Chemos. Aún así, fue tu canción. Renard caminó en torno a Dorney, sin apartar los ojos del mortal. La que habla de Uma. ¿Uma? ¿Uma el lancero? Para mí, solo Uma, un caballero con fe, y, por tenerla, luchó como muy pocos serían capaces de hacerlo. Lo conocí bien, sabes, incluso colaboré en su instrucción. Eso fue antes de...
Los ojos de Eric tenían una expresión cauta. No se alcanza la categoría de la Orden de la Rosa sin ser capaz de adaptarse a lo desconocido, incluso si ello incluye a los muertos vivientes. Renard adivinó lo que pensaba. Si sabes algún modo, mortal, para librarte de mí, te animo a que lo intentes. Recibiría de buen grado el descanso, después de tanto tiempo. Estoy cansado de huir, de combatir en vano. Por fin, Renard fue incapaz de ocultar su desesperación. Cansado de soportar el dolor. Tu nombre, ser etéreo. Todavía no lo has dicho. Las danzantes llamas de la pequeña hoguera atrajeron la atención del fantasma. Alargó la mano y la pasó a través del fuego. ¿Has visto? Nada, ni siquiera ahora. ¿Sé mi nombre? ¿Preguntas? No creo que lo conozcas. Estoy convencido de que lo borraron de los documentos cuando la verdad de mi traición salió a la luz. Al fin y a la postre, asesiné a un gran maestre y atenté contra la vida de su sucesor. Aunque muchos servidores de la Reina Oscura cayeron bajo mi espada, traicioné los planes de la Hermandad cada vez que me fue posible y causé la muerte de muchos hombres con mis actos, todo ello en nombre de Morgión, temible dios de la enfermedad y la putrefacción. Dourney dio un respingo. «Sé quién eres», exclamó. «Conozco las historias que se cuchichean, incluso hoy en día». Su atractivo semblante se contrajo con una mueca de desprecio. Renard, el quebrantador de juramentos. El fantasma hizo una burlona reverencia. Creía que había sido olvidado. Sí, tengo el deshonor de ser él. Eric recogió su espada, tirada en el suelo, con un ademán brusco. Sus ojos eran meras rendijas, su respiración, acelerada. Empezó a mascullar entre dientes. Renard reconoció la letanía y le resultó divertido. ¿Exorcizando demonios? No eres muy experto, para haber alcanzado el rango que ostentas. Dudo que sea tan fácil deshacerse de mí, aun en el caso de que dieras con la fórmula adecuada. ¿Por qué el fantasma de un traidor y asesino me visita? ¿Acaso piensan los dioses que me impedirá seguir el curso que me he marcado? La muerte de Lucien demanda justicia. Fue asesinado inútilmente, y me ocuparé de que los culpables paguen por ello. Y ahora, vete. Renard volvió su espantoso rostro hacia el mortal. Me encantaría marcharme, a Rectorney, pero no al lugar donde he estado desde mi muerte. Solo pido el reposo. Reposo y un sorbo de agua. Contempló fijamente las llamas mientras evocaba el pasado. No tengo interés en ti, pero algo me ha traído hasta aquí. Esta no es la primera vez que he oído la canción que has interpretado esta noche, una canción acerca de él. Uma nunca lo habría creído. Habría sacudido la cabeza. No pronuncie su nombre. Eric apuntó al fantasma con su inútil espada, como si todavía intentara atravesar con ella a Renard. Fue todo lo que tú no fuiste, traidor. Fue todo cuanto yo habría deseado ser. Deseado, pensó el fantasma. Es decir, que ya no quieres ser como él. El joven caballero se puso tenso, después bajó la espada. No puedo. Ya no, una vez que los haya matado. Su mirada recorrió los árboles del bosque. Todo ha cambiado desde el cataclismo. Al principio, nos pedían ayuda. Después, con una velocidad que ni el viento podría igualar, empezaron los rumores. A algunos no les faltaba fundamento, pero culpar a la hermandad en su conjunto es inconcebible. Si se nos había evitado el peor golpe del desastre, ello significaba que éramos los elegidos de Paladine.
Deberíamos haber sido sus guías en el camino de la recuperación. En lugar de eso, la escoria que intentábamos proteger se revolvió contra nosotros. Mirad. Gritaban, Ansalon se sacude y tiembla, la gente muere, y los caballeros están indemnes. El joven solámnico soltó una seca carcajada. Algunos afirmaban incluso que habíamos conspirado con los dioses, pues fue Ergot, nuestro ancestral tirano, e Istar, nuestro magnífico rival actual, los que más sufrieron. Lucien trató de razonar con ellos, y esa chusma ignorante, esa escoria, lo desmontó de su caballo y lo asesinó. Para Renard, nada de aquello tenía sentido. ¿Y fue la orden la responsable de ese cataclismo? Inquirió. ¿Cómo puedes preguntar algo así? Eric estaba encolerizado. Fuiste un caballero. Sí, fui un caballero, dijo el fantasma con tono cortante. Juro que no tuvimos culpa alguna. A Dourney le temblaba la voz. Es imposible. Ya veo. ¿De verdad lo conociste? Preguntó Eric, tras una pausa. Y muy bien. Renard guardó silencio, con la mente perdida en un torbellino de recuerdos. Miró al mortal que estaba ante él y vio a Uma. Las similitudes eran algo más que un simple parecido físico. ¿Y se espera de mí que lo conduzca de vuelta al buen camino? Interrogó Renard a quien quiera que lo hubiese enviado. Fui una marioneta en vida. ¿Acaso he de serlo también en la muerte? Más vale que elija su propio destino, sean cuales sean las consecuencias. Al menos, la elección será suya. Para su sorpresa, Renard reparó en que el joven caballero de la rosa lo miraba fijamente, sin temor ni desprecio, sino con una desesperada necesidad. Uma. ¿Cómo habría actuado él? ¿Habría mostrado comprensión? Lucien era mi amigo. Más que mi amigo, lo quería más que a un hermano. Por favor, espectro, dime, ¿qué habría hecho Uma en mí? Uma habría hecho lo que Uma habría hecho, lo interrumpió Renard con brusquedad. Pensar en él removía recuerdos y emociones que el fantasma rehusaba albergar. Del mismo modo que tú harás lo que harás. Esa no es una respuesta, replicó, furioso, Dourney. ¿Habría entendido mi deseo de venganza? Respóndeme. No me prestaré a esto. Dijo Renard, a quienes lo hubiesen enviado. Dourney debe recorrer su propio camino. El curso que tome su vida, ha de ser el que él mismo escoja, no el elegido por alguna deidad me tomen todo. Al fantasma le pareció escuchar entonces unos susurros, pero quizás eran sus propios pensamientos, que le contestaban. ¿Condenarías a cualquiera, aun a tu peor enemigo, a un destino como el tuyo? ¿Un destino como el mío? El ansia de venganza de Eric difícilmente puede ser un crimen equiparable a los míos. Pero, Renard no pudo menos que reconocerlo, una vez que haya cometido asesinato, podría caer aún más bajo. Un día, podría encontrarse a sí mismo atrapado en una vana huida de aquellos a quienes mató y a los que, por culpa suya, les será negado el descanso eterno. La canción de Uma acudió a su mente. Uma, susurró. El hombre que ahora era una leyenda, jamás lo había abandonado, incluso lo había respetado. Uma, el hombre, no la leyenda, había estado con él en el final, tratando de salvarlo de sí mismo. Pero él, en lugar de arrostrar las consecuencias de sus actos, había tomado el camino del cobarde, se había degollado. Renard alzó brevemente los ojos hacia el tenebroso cielo. Lo haré por ti, Uma, el lancero. Por ti, no por los dioses. Por ellos, jamás.
Estrechó los pálidos ojos y se volvió hacia el joven caballero. Habría entendido muy bien lo que estás haciendo, Eric Dorney, respondió a su pregunta. Tienes mi palabra. A diferencia de ti, sin embargo, Uma habría comprendido también las implicaciones y consecuencias. Y, por ende, nunca habría tenido en cuenta el oscuro rumbo tomado por ti. El fantasma cambió de posición, como para permitir que el resplandor del fuego iluminara sus rasgos. Uma habría comprendido que un camino así solo conduce a un destino, como el mío. Cada vida que tomé, me persigue, me castiga. Renard se estremeció, las sombras danzantes causadas por el fuego le conferían un aspecto muy real en ese momento. Su número todavía me horroriza, cuando empiezan a reunirse. Pero mataron a Lucien. No merecen vivir. Al retroceder, Dorney tropezó con su caballo. Desató al animal y montó torpemente por el cansancio, sin reparar en que su yelmo seguía tirado en el suelo. Puedes negarme, mortal. Incluso puedes negar a Uma, a quien dices que admiras. ¿Pero puedes negarte a ti mismo? Eric Dorney no respondió. Hizo dar media vuelta a su corcel y lo espoleó con un fuerte taconazo en los ijares. Renard se materializó delante de él. Uma, el escudero a quien entrené, el caballero con quien luché, a su lado y en su contra, la leyenda que te condujo a la orden solámnica, nos observa. Tiene algo que influye en los demás, Eric Dorney, incluso en mí. Por eso, y solo por eso, no permitiré que esto acabe así. Te perseguiré día y noche, si es preciso. El caballero de la rosa espoleó de nuevo a su caballo, obligándolo a pasar a través de Renard. El fantasma se desvaneció y volvió a aparecer delante del espantado animal. El caballo intentó dar media vuelta, pero Eric lo obligó a mantener el rumbo marcado. Resoplando de frustración y ansiedad, la montura pasó a través de la aparición y galopó camino adelante. Renard fue tras ellos. Esperaría hasta que el caballo fuera incapaz de continuar, lo que no tardaría mucho en suceder. ¿Qué haría Eric cuando comprendiera que le era imposible escapar del fantasma? Renard lo ignoraba. El deseo de venganza del joven caballero empezaba a tambalearse, pero era en esa encrucijada emocional donde estaba el mayor peligro. Eric podía seguir adelante con su plan por el mero hecho de probarse a sí mismo que no era un hombre que tomara decisiones a la ligera, que no se echaba atrás de las promesas hechas a sus amigos. El fantasma sabía muy bien lo que la gente era capaz de hacer por razones de menos peso. La huida de Dorney los condujo a la espesura del bosque. Unos cuantos árboles estaban arrancados de raíz, pero la mayoría había sobrevivido más o menos intacta. La floresta no tenía por qué guardar algún significado para el fantasma. No obstante, por alguna razón que no entendía, le recordaba a Morgión. Renard se tornó más cauto, incluso desenvainó su espada, por si acaso. Un poco más adelante, el caballero de la rosa sofrenó bruscamente a su caballo. El terreno ya no daba paso otra vez a ondulantes colinas. Había una hoguera de campamento en la distancia. ¿Los refugiados? ¿La gente a la que perseguía? Era evidente que Dorney lo creía así, pues empezó a avanzar con más sigilo. Renard debatió consigo mismo el curso a tomar. Contempló fijamente la hoguera en la distancia y decidió que sería prudente echarle un vistazo más de cerca. Eric tardaría aún unos minutos en llegar al campamento, en tanto que el fantasma podría ir y volver en menos que se tarda en contarlo. Fue sencillo elegir un punto cercano, pero no demasiado, al campamento. Como medida de precaución, Renard tuvo la cautela de esconderse tras un roble retorcido,
en previsión de que fuera visible para todos, no solo para Eric. A la tenue luz de Solinari, el fantasma vio la terrible horda que había matado al caballero Lucien. Esas miserables gentes parecían poco más vivas que el propio Renard. La apariencia que ofrecían no encajaba con la de un grupo peligroso, ancianos enfermos, jóvenes desesperados, mujeres agotadas, niños sollozantes. Sin disponer de lo suficiente para comer y abrigarse, estaban perdidos, no tenían conocimientos de la supervivencia en campo abierto. No llegarán vivos al final de su viaje. Si Arek no los mata, vagarán en círculos hasta que todos caigan por la enfermedad, el frío a la intemperie y la inanición. Con solo no levantar un dedo, el caballero podía sentenciarlos a muerte a todos. Con su ayuda, el grupo podría sobrevivir. Renard regresó junto a Dorney y se materializó a su lado. El joven caballero había encontrado otro cadáver. A la luz de la luna, el semblante del hombre muerto ofrecía un aspecto casi tan espantoso como el del fantasma. Renard se estremeció, pero no a causa del miedo. Resultaba evidente que el campesino, un hombre mucho más joven y fornido que el anterior cadáver, no había tenido una muerte fácil. Había luchado hasta el final. «No lo toques», ordenó Renard. Eric levantó la vista, bien que su sorpresa dio paso enseguida a la irritación y al nerviosismo. «¿Qué haces aquí, fantasma?» «Salvarte. Este hombre murió por la peste». De inmediato, Dorney retrocedió a una respetable distancia. Renard se aproximó y reparó en los rasgos contraídos del hombre, las manchas rojas de sus manos y rostro. En la faz, vuelta hacia arriba, se marcaba una película de polvo y sudor, que brillaba levemente a la luz de la luna. Había sido una muerte cruel. ¿Lo has tocado?, preguntó Renard. No, gracias le sean dadas a Paladine, pero estaba a punto de hacerlo. El fantasma dio la espalda al cadáver, un legado de Morgion. ¿Legado? Renard se volvió de nuevo hacia el cuerpo. Consideraba que toda enfermedad tenía su origen en el oscuro dios, pero algunas tenían una procedencia más humana que divina. Renard se agachó más y estudió detenidamente la película que cubría la faz del desdichado hombre. Incluso con la tenue luz de la luna, se advertía que el polvo emitía un brillo metálico. De modo que aún duran algunas prácticas execrables, masculló Renard entre dientes. La víctima no había muerto por la peste. A los que ignoraban ciertas cosas, podría parecerles así, pero Renard reconocía el polvo. También los otros síntomas encajaban, ahora que sabía la verdad. Ciertamente, el legado de Morgion había matado a este hombre, pero habían sido manos humanas las que habían hecho el trabajo, valiéndose de un maligno polvo, un veneno, cuyos síntomas imitaban los de la peste. El fantasma conocía muy bien su uso. El polvo era el arma predilecta de aquellos que servían al señor de la torre de bronce. Era sagrado para ellos, como si tuvieran en sus manos el mismísimo poder de su dios. El veneno podía ser creado por cualquiera que tuviera los conocimientos. El dios de la putrefacción no era una deidad fiable, ni siquiera para sus seguidores. Solo los más devotos aprendían los secretos de sus ritos. Los poderes de Morgion estaban reservados para aquellos que guiaban el culto, el amo de la noche y sus acólitos. La lealtad debida por Renard a su pavoroso señor había muerto junto con su cuerpo. Morgion recompensaba el fracaso con la muerte, y Renard había fracasado en su intento de matar a Uma, el guerrero solámnico que había descubierto que había un traidor entre ellos. El fantasma sabía la suerte que les aguardaba a los campesinos.
Morirían, unos pocos cada vez, en nombre del Dios sin rostro al que, en un tiempo, él había llamado Señor. ¿Qué ves, espectro?, demandó Eric. Veo que tu espada sería un compasivo final para esas gentes, Arek Dorney. Han sido seleccionadas para el sacrificio en el nombre de Morgión. El caballero de la rosa aferró con fuerza la empuñadura de su espada. ¿Estás seguro? Por completo. Los pobres desgraciados son fácil presa para los seguidores del culto. Fíjate en esto. Ni siquiera les quedan fuerzas para enterrar a sus muertos. El pálido semblante del joven caballero tenía una expresión severa. Envainó la espada y, despacio, regresó junto a su caballo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Renard. Me marcho. Dorney no miró al fantasma. No es preciso que me quede. Deberías sentirte satisfecho. No los mataré. Mientras el caballero de la rosa montaba, el fantasma apareció ante él. No has perdonado la vida a esa gente. Te limitas a dejar en manos de otros su muerte. No son de mi incumbencia. El joven solámico tiró de las riendas, dispuesto a partir. Renuncio a la hermandad, quebrantador de juramentos. He recitado la canción de Uma por última vez. Se mostraba resuelto, pero estaba temblando. Renard se dio cuenta de que, en el interior del joven caballero, se libraba una batalla, una lucha que, en cierto sentido, era tan dolorosa como la que el propio Renard libraba constantemente. Está bien, le dijo, dispuesto a llevar a cabo lo único que se le ocurría, rogando para que, tanto el recuerdo como el espíritu de Uma, que parecía tener algo que ver en este asunto, lo guiaran. No me inmiscuiré más. Eric empezó a alejarse a un trote lento. Cuando pasaba ante el fantasma, no obstante, Renard empezó a cantar. La muerte de Uma me llama. Su muerte. Que esa muerte me dé templanza. Paladine, Señor Dios de los caballeros. La vida de Uma es toda nuestra vida. El dragón Uma perdura. Dorney se detuvo. El caballero condenado siguió cantando, descubriendo que los versos, o los suficientes versos, le eran dados. La melodía permanecería indeleble en su mente para siempre. Eric les dio un fuerte tirón a las riendas, hizo que el caballo se girara, y miró al fantasma de hito en hito. Renard seguía cantando quedamente, y sus propios recuerdos de Uma prestaron a la epopeya una fuerza vibrante que le hizo tomar vida, pues sus evocaciones estaban imbuidas de verdad, sin la distorsión del tiempo y la leyenda. Tú, empezó Dorney. Una piedra salió silbando de la oscuridad y golpeó al joven caballero en la sien. Eric soltó un gemido y se cayó del caballo. El animal vaciló, pero, cuando Renard dejó de cantar y se dirigió hacia el caído caballero, el aterrado corcel se espantó. Renard se quedó de pie junto a Dorney, preguntándose qué habría pasado, qué ayuda podía prestar un fantasma. Aún en el caso de que pudiera tocar al mortal, le haría más mal que bien. Cabía la posibilidad de contagiarle la peste. ¿Cómo lo haría reír eso a Morgión? Cuando las sombras empezaron a moverse, el fantasma desenvainó su espada, dispuesto a enfrentarse a sus propios enemigos. Entonces cayó en la cuenta de que estos no eran los que lo perseguían a él, sino hombres mortales, duchos en pasar inadvertidos a sus víctimas. El de la armadura ha caído, dijo uno. Alguien más habló, pero sus palabras eran tan quedas que el fantasma no logró entenderlas. Se oyó la respuesta. Loco o no, es un caballero de Solamnia. No, tengo en mente algo distinto para él. Quizás sea del agrado de nuestro Señor.
7 figuras, más semejantes a fantasmas que el propio espectro, rodearon al caballero caído. No vieron a Renard, que estaba entre ellos. «Cogedlo», dijo uno, cuya voz era rasposa, áspera. Se volvió hacia otro, que intentaba coger las riendas del caballo. «Olvídate del animal. Si causa problemas, un poco de polvo lo arreglará». La figura encapuchada dio la vuelta al cuerpo de Dourney y contempló la armadura. Un caballero de la Orden de la Rosa. El que un servidor del gran enemigo caiga en nuestras manos tan fácilmente, tiene que ser una señal. Nuestro infernal señor, Morgión, ha de encontrar satisfactorio este sacrificio. ¿Qué pasa con nosotros, amo de la noche? Los recién llegados iban cubiertos de la cabeza a los pies con capas y embozos. Solo eran visibles los rasgos del amo de la noche. Tenía un rostro alargado, vulpino, con la piel llena de manchas. Este morirá hoy. El resto son ovejas, y serán sacrificados a medida que sea menester. El caballero es de importancia capital. Debemos planear una muerte ceremonial para él, una muerte lenta, debilitante, con uno de los venenos más complejos y de efectos más retardados. Pero, amo de la noche, objetó otro, ya lo intentamos anteriormente y fracasamos. Hay quien dice que todos los dioses han abandonado Kryn. Blasfemia. El grito del cabecilla silenció al interpelador. Bajo la funesta mirada del clérigo, los acólitos se agacharon y cogieron al caballero. Amordazadlo y tapadle los ojos, por si acaso. Los ayudantes obedecieron con fría eficiencia. Desesperado, Renard arremetió con su espada al que tenía más cerca, pero el arma atravesó al hombre sin causarle daño alguno. El fantasma se miró la mano, pensando cuán inútil era a despecho del pesado guantelete que la cubría. Para cualquier ser viviente, soy menos que un soplo de viento. Una oleada de agonía lo hizo caer de rodillas. Su frustración lo había hecho vulnerable a la maldición. La peste se propagaba por su cuerpo. Luchó por sobreponerse al dolor. A través de los ojos vidriosos, Renard vio a los sectarios llevarse a Dourney. Paladine, gran señor, tú no puedes desear que esto ocurra. Yo no lo deseo, y tampoco Uma, tu más leal servidor. ¿Vas a entregar otra víctima al repugnante y anónimo señor de la Torre de Bronce? Mas su súplica, que él supiera, no fue escuchada. Los sectarios habían dicho algo acerca de un rumor de que los dioses habían abandonado Kryn. ¿Sería cierto? No había nadie, pues, que pudiera salvar al joven solámnico. Nadie, salvo un fantasma. Al parecer, siempre estoy en inferioridad de condiciones para hacer frente a los acontecimientos. A fin de salvar mi vida, tuve que entregarme a Morgión. Después, acabé con mi vida, en presencia de Uma. Ahora, he de dejar morir a Eric. De manera espontánea, la canción de Uma acudió a su mente. Por mucho que lo intentara, no conseguía apartar la melodía de su memoria. Uma, musitó el fantasma, ¿por qué has de ser tú, precisamente, el que aún tiene fe en mí? Se incorporó con esfuerzo y fue en pos del grupo. Cada movimiento era una espantosa tortura, cada músculo muerto, cada órgano largo tiempo putrefacto, ardían con el dolor y la fiebre. No sabía qué estaba a su alcance hacer, pero de lo que sí estaba seguro era de que no se daba por vencido. Oyó retazos de la conversación susurrante de los acólitos. Muerte de otro caballero. Reinos de Morgión. Otra alma que sumara su colección. Renard redobló sus lacerantes esfuerzos por mantener el paso con ellos. Por fortuna,
El peso del cuerpo y la armadura de Eric obstaculizaban el avance de los servidores en Morgión. Poco después, el amo de la noche indicaba a sus acólitos que se pararan. Este sitio servirá. El cabecilla señaló un parche de terreno despejado, junto a un arroyo. Los servidores de Morgión preferían la soledad para llevar a cabo su trabajo. No convenía que algún campesino topara con ellos por casualidad. Podría escapar y poner sobre aviso a los demás. El amo de la noche empezó a entonar una letanía que trajo a la memoria de Renard los borrosos recuerdos de unas ruinas impregnadas de un apestoso hedor y las prácticas tenebrosas ejecutadas en nombre de la despótica deidad, a quien pertenecían. No tardaría en consumarse el sacrificio. La muerte de un caballero de la rosa representaba un gran regalo para el maligno dios. No era de extrañar, pues, que el amo de la noche lo considerara suficiente para, al fin, reunir a los sectarios con su señor. Renard se había hecho visible al joven caballero porque lo había deseado. Ahora, el fantasma intentó hacer otro tanto con los sectarios, esperando que su horrenda apariencia los hiciese huir. Como lo había conseguido la primera vez, era algo que ignoraba. Una intensa necesidad, rabia, amargura. Al principio, creyó que había fracasado, pues, de otro modo, alguno de ellos habría reparado en él. Entonces, uno de los acólitos levantó la cabeza. Sus ojos se detuvieron en el punto donde estaba el fantasma. Su respingo alertó a los demás. Las capuchas se movieron a medida que los servidores de Morgión se volvían para ver qué había causado el gran sobresalto de su compañero. Los acólitos retrocedieron rápidamente ante la presencia de un caballero armado, pero el amo de la noche se mantuvo firme. ¿Has venido en busca de tu compañero, caballero de Solamnia? Ven y cógelo, o, mejor, únete a él. Morgión se sentirá doblemente complacido, sí. La tenebrosa figura extendió las manos, con la intención, probablemente, de demostrar que no iba armado. Renard se adelantó, sin perder de vista al amo de la noche. Una nube de polvo salió disparada de la mano del cabecilla sectario. Renard se detuvo. Los asesinos se inclinaron hacia adelante, expectantes, aguardando la horrible muerte que le sobrevendría muy pronto al caballero. Renard no tuvo que mirar para saber que el veneno había terminado por posarse en el suelo, bajo sus pies. Tus mortíferas argucias no tienen efecto sobre mí, mortal. El polvo envenenado solo afecta a quienes aún respiran. Hace mucho que estoy más allá de eso. Avanzó más, permitiéndoles que, aun con la tenue luz de Solinari, lo vieran con claridad. No muy convencidos de que la visión que contemplaban era algo real, dos de los acólitos sacaron sus dagas. Si las cosas no habían cambiado, Renard sabía que las hojas debían de estar impregnadas con una sustancia ponzoñosa del culto. El que estaba más cerca arremetió con el arma al cuello del fantasma. La daga no encontró sustancia material en su camino. El acólito dejó caer su arma, se dio media vuelta y huyó. Otro fue tras él. _ ¿Quién eres, espectro? Demandó el amo de la noche. Alguien que conoce vuestras mañas, servidor de Morgión. Alguien a quien hubo un tiempo en que se lo conoció como Renard. Su nombre no significaba nada para los acólitos que no se habían dado a la fuga, pero el amo de la noche reaccionó con alegría. Renard, al que todavía se lo llama el quebrantador de juramentos entre los caballeros. Él te ha enviado a mí como una señal. Nuestra labor no ha sido en vano. Nuestro señor Morgión no nos ha abandonado. Esto prueba que es mentira que los dioses hayan dejado Krynn. Todos los sacrificios,
Todas las vidas que entregamos a nuestro Señor han atraído por fin su atención. Contempló la figura inmóvil de Dorney con satisfacción. Tenemos que hacer algo muy especial contigo, señor caballero. Renard tuvo visiones de más y más sacrificios hechos en nombre de Morgión. Muertes, todas ellas, de las que sería responsable. Más sombras que lo perseguirían. No he enviado a ti, sino que vengo por ti. Actuando de manera instintiva, olvidando, en su cólera, que no era un ser de carne y hueso, Renard saltó sobre el confiado clérigo, con intención de agarrarlo por el cuello. La mano del fantasma tocó carne y tela. La impresión fue tan grande, que estuvo a punto de soltar al amo de la noche. La capucha del hombre resbaló hacia atrás mientras el fantasma tiraba hacia sí de su cautivo. El rostro, pálido y estragado, era casi tan espantoso como el del espectro, pero Renard estaba acostumbrado a esta clase de visiones, ya que había sido uno de ellos. Cuando habló, lo hizo lenta, cuidadosamente, con una voz fría como la propia muerte. No hay Morgión. El dios de la putrefacción nos ha abandonado, no lo dudes. El espectro sintió que su dolor remitía. No habrá más sacrificios. El cabecilla de los sectarios se estremeció y, al principio, el fantasma creyó que los temblores eran producto del miedo. Entonces reparó en el sudor del hombre, en las manchas de la inflamada piel que daban a la enfermedad su nombre, la peste escarlata. Renard había contagiado su espantoso mal al amo de la noche, y, al igual que la llama en la yesca, éste se propagaba veloz. «Por favor», suplicó el hombre. Sabía lo que estaba pasando. Nadie entiende mejor el veneno que el envenenador. Suéltame, antes de que sea demasiado tarde. Una torva satisfacción inundó a Renard. ¿Querías a Morgión, no? Pues aquí tienes su legado. Deberías estar contento, amo de la noche. Arrojó al contagiado clérigo contra sus restantes acólitos que contemplaban la escena boquiabiertos, paralizados por el terror. Cayeron en un revoltijo de cuerpos, a pesar de que los subordinados intentaban, frenéticos, separarse su infectado cabecilla. Pero era tarde para ellos. Habían sido contagiados en el mismo instante en que el amo de la noche los tocó, pues tal era la virulencia de la enfermedad con que los dioses habían castigado al caballero traidor después de su muerte. Por primera vez, que él recordara, Renard se alegraba de la rapidez del contagio de la peste. Dudaba mucho que ninguno de ellos estuviera vivo para ver el próximo amanecer. En algún momento, durante la refriega, Arek Doney se había recobrado del golpe que lo había dejado inconsciente. Miró de hito en hito a los vociferantes acólitos y después volvió la vista hacia su espectral camarada. «Renard», llamó, todavía aturdido por la contusión. El amo de la noche se incorporó y dio un paso hacia Eric. El fantasma se movió, interponiéndose ante el asesino. El clérigo retrocedió a trompicones. Sus restantes seguidores salieron huyendo. Cuando el amo de la noche trató de hacer lo mismo, no obstante, se encontró con el espíritu plantado ante él. Renard desenvainó la espada. «Lamento no poder dejarte a la suerte que mereces. No quiero correr riesgo alguno, mortal». El fantasmal caballero hundió el acero en el pecho del hombre. Los efectos fueron los de un arma sólida, real. «¿Por qué lo has matado?», preguntó Eric mientras se esforzaba por liberarse de las ataduras. A juzgar por su rostro, parecía estar a punto de morir. Renard bajó la vista al cuerpo tendido en el suelo. Los otros correrán de vuelta a su templo, y suplicarán a Morgión que lo salve. No lo hará. No le es posible.
Cuando mueran, la plaga escarlata sucumbirá, pues es así como funciona. Este otro, sin embargo, habría servido a su señor hasta el final. Los amos de la noche son elegidos entre los más fanáticos seguidores de Morgión. Si lo hubiese dejado marchar, quizás habría intentado contagiar el mal a esas pobres gentes del campamento. Tienes mi gratitud por salvarme. Agradéceselo a Uma, no a mí, puntualizó Renard, que pensaba en la canción. Envainó la espada y se acercó al lado de Eric, intentó coger una de las dagas del joven caballero para cortar las cuerdas, pero su mano pasó a través del arma, sin tocarla. Por fin, Dourney se las ingenió para soltarse. Se puso de pie, miró fijamente el cadáver del clérigo, y luego volvió la cabeza en dirección al campamento. Tenías razón. Estos malvados iban tras ellos. Sí, esos aduladores de Morgión los estaban sacrificando uno a uno, con la esperanza de atraer la atención del sin rostro. Vamos, hay algo que quiero mostrarte. ¿El qué? A los asesinos de tu amigo. Les llevó varios minutos llegar a pie a los aledaños del campamento. Evidentemente, alguno había escuchado los ruidos de la breve y fiera reyerta, pues el grupo se había apiñado alrededor del fuego. 4 de los que estaban en mejores condiciones físicas se mantenían en vigilancia. Las mujeres abrazaban a los llorosos niños. Los hombres manejaban palos a falta de otras armas. Todos parecían aterrorizados. Ahí los tienes, dijo Renard. ¿Qué piensas hacer? Parecen, Eric vaciló. ¿Desmoralizados? ¿Desesperados? En la Segunda Guerra de los Dragones, vi a muchos con ese mismo aspecto. Eric miró de arriba abajo al fantasma. ¿Me estás pidiendo que vaya con ellos, que los ayude? Pero, si el peligro ha pasado. Si los sectarios no han acabado con ellos, entonces lo harán los bandidos o el hambre. Míralos, Eric Dourney. Necesitan tu compasión, no tu odio. Uma habría intentado socorrerlos. Habría comprendido que la exasperación los había convertido en una turba enloquecida. Su deber habría sido devolverles su humanidad. El caballero de la rosa seguía indeciso. Si me acerco a ellos, me atacarán. Me veré obligado a matarlos. Yo no soy Uma. Él era un hombre. Renard advirtió un movimiento y echó un vistazo en derredor. Las sombras parecieron hacerse más densas, cobrar vida. ¿Qué ocurre? Dourney dio un paso hacia él. El fantasma le impidió acercarse interponiendo su espada. No te aproximes más. Ya te he puesto en peligro una vez. Si pude contagiar la peste a esos perros, también te la contagiaría a ti. Eric retrocedió, aunque de mala gana. Renard reparó en que las sombras estaban cobrando forma, perfilándose. Es hora de que te marches, Eric Dourney. ¿Pero y tú? Renard no había oído todavía los susurros, pero estaba seguro de que los ojos de los perseguidores se clavaban ardientes en él. El fantasma aprestó su acero y se alejó más del campamento. Debo atender asuntos propios. Asuntos. Eric miró las sombras. Paladine nos asista. ¿Qué son? Te dije que incluso los fantasmas pueden ser acosados por fantasmas, Eric Dourney. Estos son los míos, las sombras de cada caballero que murió por mi propia mano o a causa de mis actos. No pueden descansar y, por tanto, yo tampoco. ¿Qué harán? Susurró el mortal, sobrecogido. Perseguirme, combatirme y matarme. Entonces, cuando su sed de venganza quede satisfecha, me levantaré de nuevo,
y toda la tragedia dará comienzo una vez más. Eso es monstruoso. Es justo. Incluso yo lo sé. ¿Qué puedo hacer? Dourney movió la mano hacia la empuñadura de la espada. Ayuda a esas gentes. Quiero decir por ti. El fantasma se echó a reír. Así que ahora tengo dos campeones, Uma y tú. Ambos intentando salvarme de lo que soy. Renard sacudió la cabeza. Hay algo que puedes hacer por mí, amigo mío. Ve con aquellos a quienes te proponías matar. Muéstrame que he llevado a cabo mi tarea. Dourney echó otro vistazo a las sombras de los caballeros muertos largo tiempo atrás, que se agrupaban para el ataque, luego volvió los ojos hacia su proyectada víctima. Por fin, cuadró los hombros y alzó la espada frente a su rostro, en el tradicional saludo de los caballeros. Rezaré por ti, Capitán Renard. Las sombras no habían hecho el menor movimiento. Ellos también esperaban. Una vez que hayas partido, no mires atrás, dijo Renard, lo prefiero así. Erika sintió con un cabeceo y giró sobre sus talones. El fantasma lo contempló mientras se alejaba, olvidado su renovado padecimiento y las cercanas sombras acechantes. El joven solámnico avanzó entre los árboles y, sin hacer pausa alguna, entró en el campamento. Los refugiados se asustaron y lo miraron con incertidumbre. Los que manejaban armas esperaron a que el caballero atacara. El caballero de la rosa plantó su espada en la tierra y levantó una mano en un gesto de paz. Dijo algo que Renard no alcanzó a oír, pero, como respuesta a ello, los campesinos bajaron las armas. Uno de ellos se adelantó. Eric tendió la mano, y el hombre se la estrechó con actitud agradecida. Renard movió la cabeza arriba y abajo, satisfecho. Dio la espalda a los mortales y se enfrentó a las sombras que aguardaban, al otro lado del arroyo. La niebla empezó a envolverlo, y supo que este breve viaje a Krynn sería muy pronto solo un recuerdo. ¿Había sido todo una mera coincidencia? ¿O acaso los dioses que habían abandonado Krynn, tenían todavía un modo de velar por quienes les interesaban? Los perseguidores seguían sin hacer el menor movimiento, a pesar de que los sonidos de los mortales se habían desvanecido en la bruma. Renard se puso tenso. A su alrededor, la niebla se espesó. ¿A qué esperáis?, gritó. ¿Por qué ahora? No respondieron. Renard cayó en la cuenta de que sus amenazadores susurros eran preferibles a aquel silencio. El sonido de una espada golpeando un escudo se oyó a su espalda. El caballero condenado se volvió y dio un paso en el arroyo. Se escuchó un chapoteo. Su bota había tocado la superficie y se había hundido. Renard miró de hito en hito la corriente. Tiró la espada y se puso de rodillas. Temerosamente, el fantasmal caballero alargó la mano. Se formaron unas pequeñas ondas en torno a sus dedos, las puntas tocaban el agua. Renard hundió las manos en el líquido y las juntó a guisa de copa. Sus propias palabras retomaron a su mente: ¿qué tengo que hacer para merecerme un sorbo de agua? Renard llevó el líquido a sus agrietados labios y bebió. Por primera vez desde su muerte, la perpetua sed que lo atormentaba se calmó. Bajó las manos de nuevo hacia el arroyo. Otro sorbo. Necesitaba otro sorbo. Pero, esta vez, todo volvió a ser como siempre había sido. La corriente fluyó a través de sus dedos, como si no estuvieran allí, como, de hecho, no estaban. Las sombras se movieron. Le habían concedido este sorbo de agua. Ahora, era hora de regresar al abismo. Entonces Krynn se desvaneció por completo.
El arroyo desapareció ante sus ojos. En su lugar, surgió el familiar terreno plano y yerto. Renard cogió su espada y empezó a retroceder ante los caballeros que avanzaban hacia él. Cosa curiosa, no estaba tan asustado como antes, incluso sabiendo que este combate, como tantos otros, finalizaría con su caída. Una pregunta acudió a su mente, la misma que había planteado anteriormente sin que hubiera en ella la menor esperanza. Me gané el sorbo de agua. ¿Me haré también merecedor del descanso? Las sombras cerraron el círculo. Renard creyó oír los acordes distantes de una canción. Canción de Uma. Tracy Hickman. Sularu Suma Durbey. El honor de Uma perdura. Karame Suma Durbey. La gloria de Uma perdura. Draco. Escuchad, dragones. Solamnis na faiteres. El aliento solámnico cobra vida. Mitas. Escuchad. Est paxum kudak draco. Mi espada está falta de dragones. Draco Uma. Dragón Uma. Oparus ae. Dame templanza. Draco Uma. Dragón Uma. Kouni parla y fam. Concédeme gracia y amor. Saat mas solamnis. Cuando el corazón de la orden, Begri Naud, se agita con la duda. Coni est lor tarican. Concédeme esto, noble guerrero. Sularu Suma. El honor es Uma. Karram Uma. La gloria es Uma. Solamni Suma Durbey. El caballero solámnico Uma perdura. Karam es Hrona Durbe. El ensalzado Uma. Miras. Excede a la vida. Escuchad. Uma Dix Karai. La muerte de Uma me llama. Ax Dex. Su muerte. Oparu est Dix. Que esa muerte me dé templanza. Solamnis Loralan Paladan. Paladine, Señor Dios de los caballeros. Uma mitas est mitasa. La vida de Uma es toda nuestra vida. Draco Uma Durbey. El dragón Uma perdura.